¿Cómo estamos? Ya por aquí andamos. Por aquí andamos llegando, queridos. ¿Cómo están? Buenas noches a quienes ya se conectaron por aquí. Hola, 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 hola. Chipote Chillón 2. Hola en Periscope, Chipote Chillón. Muy su generis tu nombre, querido. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí andamos ya, en tremendo mitote. ¿Qué tal les fue el día? Les va a sorprender un poquito el título. Algunos que estén conectados en las redes sociales recordarán un poquito que hay un mitote muy fuerte sonando el día de hoy en redes sociales respecto a pleitos entre algunos periodistas por ahí. Pero mientras se conectan algunos otros, ¿qué les parece? Vamos a hacer algo. Les voy a leer un fragmento de un libro muy especial que se llama El hombre de la OP. A lo mejor algunos ya se los he mencionado, lo he mencionado en columnas porque es muy interesante. El hombre de la OP es el principio fue el control de la prensa y al final Jim Stitter nos narra una historia bastante interesante con el hombre de la OP. Un pequeño fragmento para amenizar un poquito el tema de hoy, hablando de lo que en México se le llama chayote. La noche de la víspera de mi primer día de trabajo para la OP decidí celebrar. Salí de mi pensión suiza y me dirigí a pie hacia el Parque Central, a un restaurante donde se servía carne asada sobre las brasas. Al dirigirme a la puerta, otro individuo trató de entrar al mismo tiempo y chocamos. Al fijarme en él me sentí un tanto extrañado, pues era un lugar al que solo acudían guatemaltecos. Pero era indudable que el tipo era mi compatriota. Oiga, ¿no es usted centraliano?, pregunté. Claro que sí, perdóneme, fue sin querer, pero he tenido demasiado trabajo para comer y me urgía conseguir una mesa. ¿Estás solo? Sí, ¿también usted? ¿Por qué no comemos juntos? Mi apellido es Smith, ¿qué me dice? Excelente idea, respondí. Yo soy Jack Lane. Vine para ocupar el puesto de corresponsal residente de la Organized Press. Entremos, dijo Smith, haciéndose a un lado. Yo tengo ya mi mesa y un camarero excelente. Entramos, nos sentamos y ordenamos 2 copiosas parrilladas y un par de botellas de cerveza Gallo. Pregunté a Smith qué hacía él en Guatemala, qué tan ocupado estaba. Soy empleado de una institución que se llama Universal Enterprise, me respondió. Tenemos oficinas en todo el mundo. Lo mismo que nosotros, comenté. Me parece emocionantísimo haber conseguido esta corresponsalía. Hacía años que soñaba con venir a América Latina. Quizá algún día escriba yo un libro acerca de mis experiencias. ¿Conoció usted a John Gorwart? Él ocupaba el puesto. Estuvo aquí varios años. Pero ahora lo transfirieron al norte de Asia. Que si conocía a John, replicó Smith. En mi negocio, todos conocemos a gente como John. Un tipo listo, sabía cómo debe escribirse acerca de los sucesos. Mi casa matriz en Estados Centrales leía todo su material de pe a pa. Escribía con un estilo que en verdad influía en las ideas de nuestros compatriotas allá en Centralia. De pronto surgió una idea en mi mente. Aquel tipo, Smith, trataba de decirme algo de importancia. Yo, en su lugar, buscaría todos esos artículos y los estudiaría, me dijo, y desde luego seguiría su ejemplo. América Latina puede resultar peligrosa para los representantes de la OP. No hace mucho mataron a uno de ellos en Sudamérica. Sí, leí la noticia, repliqué. Lo mataron las guerrillas urbanas. Sí, las guerrillas urbanas, dijo Smith. Luego de pronto miró su reloj y exclamó, ¡caramba! Tengo que salir corriendo. Ambos nos pusimos de pie y entonces Smith, sin molestarse en tenderme la mano, me miró a los ojos y dijo algo más. Mire, le hablo muy en serio.
No bromeaba cuando le dije que este territorio puede ser muy peligroso para los corresponsales de la OP. Escriba como John Woodward y conservará la vida. Y diciendo esto, entregó al camarero el importe de su consumo y se dirigió a la puerta. Cuando me senté de nuevo, observé que Smith había dejado algo bajo su servilleta. Yo, por imbécil, levanté la servilleta. Se produjo el claro clic, semejante al que ya había oído antes, pero al que no había prestado atención. Miré hacia la dirección de donde provenía y alcancé a ver al camarero que se metía en la cocina. El tipo llevaba una cámara en la mano. Miré lo que había debajo de la servilleta de Smith y era algo verde. Un grueso fajo de billetes de $100. Lo cubrí con la servilleta y me quedé apabullado, tembloroso. Me había dejado atrapar. Lo primero que se me ocurrió fue largarme de ahí como alma que lleva el diablo y dejar los billetes donde estaban. Entonces pensé en la película con que estaba cargada la cámara y en que esas fotos podrían servir para demostrar que yo me había dejado sobornar. Naturalmente comprendí que me encontraba metido en un lío. ¿Qué hacer? El camarero podía entregar las fotos a la policía para que me interrogasen. ¿Quién diablos era el tal Smith? Claro que quedaba el recurso de llevar el dinero a la policía y tratar de explicar el caso. Pero, ¿quién era Smith? ¿Qué pensaría de mí mismo la policía cuando les hiciera la entrega de aquella suma? ¿Qué pensarían de mí los directivos de la OP en New York si me veía envuelto en un escándalo incluso antes de haber trabajado para su agencia siquiera un día? Luego empecé a recordar las palabras de Smith. John Woodward era un tipo listo. Mi casa matriz leía todo su material de pe a pa. Escribía con un estilo que en verdad influía en las ideas de nuestros compatriotas allá en Centralia. Lea todos los artículos y siga su ejemplo. América Latina puede resultar peligrosa para los de la OP. Luego recordé el sarcasmo con que había dicho, sí, guerrillas urbanas. Escriba como John Woodward y conservará la vida. Seguí allí, sentado, pensando en el atolladero en que me hallaba. Por último, tomé una decisión. Desde tiempo atrás había deseado vivir y escribir en América Latina. Al fin se había cumplido mi deseo. Quizá con el tiempo descubriera yo la manera de salir de aquel lío. Y claro que quería conservar la vida. Así que ni corto ni perezoso, cogí el fajo con todo y servilleta y me lo metí en el bolsillo. Al parecer, era una suma evidente a lo que recibiera por mi reportaje del año para la OP. Y cuando abandoné el restaurante estaba tan seguro de haber ingresado a las filas de la UIA como de que la tierra era redonda. Y ello incluso antes de haber empezado a trabajar para esa magna empresa conocida como The Organizer Press. Es un fragmento del libro El hombre de la OP de John Stichter, donde nos habla cómo un periodista recién llegado a Centroamérica con la ilusión de transmitir la noticia verdadera y no lo que hacían llegar todos los periodistas hacia Centralia, en este caso figurativamente Estados Unidos, es cambiado de momento por un suceso que ni siquiera vio venir. ¿Por qué viene este caso? Aquí en México es muy fácil para nosotros y damos por llamar chayoteros a los periodistas que se dice reciben dinero a cambio de favores y de notas. Nombres, no tiene caso mencionarlos, muchos de ustedes los conocen. Pero hoy en la mañana, una noticia interesante, muy interesante,
se transmitió, se compartió en SDP Noticias, donde la mayoría de ustedes saben que también escribo. En este caso, la noticia nos hablaba o nos habla cómo Ernesto Villanueva lamenta que don Federico Arriola, fuera incluido en un listado de periodistas que reciben dinero por sus blogs personales. Y yo también lo lamento infinitamente, porque este listado firmado, hasta donde entendemos, por María Amparo Casar y por les voy a decir, y por Luis Carlos Ugalde, parece ser uno más de muchos infundios, y viene la explicación. Muchos la creerán, muchos no la creerán. El analista político y académico Ernesto Villanueva lamentó este lunes la inclusión del portal SDP Noticias en el informe Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, donde se enlista a medios de comunicación que reciben de manera injustificada contratos de publicidad del gobierno federal. En el artículo publicado por el portal Aristegui Noticias, Villanueva explica que resulta una desproporción incluir a don Federico Arriola, el director de SDP Noticias, en el informe debido a dos razones primordiales. Uno, en el informe titulado Dinero bajo la mesa, elaborado por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Entregalia Consultores, ubican a Federico Arriola como uno de los chayoteros en virtud de los ingresos que ha recibido SDP Noticias del gobierno federal. Resalta Villanueva para agregar: en este caso se equivocaron. Villanueva contradice a María Amparo Casar y a Luis Carlos Ugalde y dice se equivocaron al incluir a don Federico Arriola en este listado, toda vez que don Federico no tiene un blog personal. Y todos lo saben, los que lo siguen, los miles de seguidores que tiene en Twitter, saben que no tiene un blog personal. Luego dice, en este caso se equivocaron al incluir a don Federico Arriola en un listado, toda vez que no tiene un blog personal, ni ha recibido un solo peso como persona física. Los ingresos publicitarios que recibe SDP Noticias se explican porque ese medio, ahora sí, parafraseando a don J. Lozano, pésele a quien le pese, es uno de los 3 primeros de la lista nacional de la calificadora digital Comscore. Y se los he comentado aquí porque cada vez que se hacen los reportes de Comscore, SDP Noticias sale siempre en los primeros lugares, y pues no me dejarán mentir, en tablets, en smartphones, incluso muchas veces SDP Noticias ha estado por encima del Universal, y incluso en algunas veces ha estado por encima del Universal, que es el mayor, en computadoras de escritorio. Por lógica, señores queridos míos, que si alguien se quiere anunciar, pues va a buscar al medio que más venda, al que tenga más visitas, no a quien no venda. Es muy diferente pagar publicidad, la publicidad que el gobierno contrata, es muy diferente a dar dinero por abajo del agua. Creo que sería conveniente poner en esta balanza las dos cuestiones. Pero viene otra cosa mucho más interesante, por eso se los voy a compartir. El propio Federico Arriola habla de su inclusión en este listado. Dice que constituye un ataque personal orquestado por cualquiera de estos personajes, o incluso por los dos, hablando de María Amparo y de Ugalde. En el caso de Ugalde, recuerda don Federico, se debe a que en su momento denunció
su responsabilidad en el fraude electoral del año 2006, perpetrado contra Andrés Manuel López Obrador y que puso en el poder a Felipe Calderón. Y todo mundo, los que conocen a don Federico, recuerdan este pleito enorme porque en ese tiempo don Federico Arreola estaba muy junto con Andrés Manuel López Obrador, y por eso toda la vida don Federico Arreola ha defendido el fraude que desde el escalón donde él estaba mirando en primera fila se dio cuenta que hizo Felipe Calderón. Y todos lo saben porque el pleito es de por vida. Entonces, por eso dice don Federico que esta situación de Ugalde. Por el otro lado, hablando de María Amparo Casar, la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde hablan de que el informe presentado, dicen, este informe fue presentado hace un par de meses por María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente de INE en el 2013 y 2007. En él se habla cómo el dinero público y privado de procedencia tiene un impacto mayor en las elecciones y compromete a los políticos a asumir intereses ajenos a la población. Don Federico explica por qué Ugalde tiene este encono con él desde las elecciones fraudulentas en el 2006. Por el otro lado, hablando de María Amparo, don Federico Arreola recuerda que ella era la coordinadora de asesores del exsecretario de Gobernación Santiago Krill Miranda en el 2000 al 2005, y que en ese tiempo, en varias ocasiones, María Amparo Casar le envió material sucio contra Andrés Manuel López Obrador, cuando en ese tiempo don Federico Arreola era el director de Milenio, como recordarán todos. Entonces, como don Federico Arreola no quiso publicar este material sucio para enlodar en ese momento a Andrés Manuel López Obrador, María Amparo Casar se quedó con ese resquemor hasta donde entendemos. Entonces, cuenta que en la pasada campaña electoral presidencial, Krill dijo que él en 2006 se había opuesto al desafuero y a la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Y Arreola, don Federico Arreola, lo desmintió dando a conocer los testimonios en contrario. Cuando Krill dijo que él se había opuesto al desafuero y que incluso estuvo a favor de Andrés Manuel López Obrador, don Federico Arreola dijo, no es cierto, al contrario, María Amparo Casar, que era su coordinadora de asesores de Krill, mandó esta campaña sucia en contra de Andrés Manuel, y él como presidente, como director de Milenio en ese tiempo, no se prestó al juego. Entonces, hasta donde se entiende, se cree que es una venganza. Ese es el pleito que se trae. Por eso, también el analista Federico Berrueto recordó que María Amparo Casar en 2006 decía que Roberto Madrazo, entonces candidato del PRI, era la mejor opción política, mucho mejor que Andrés Manuel López Obrador. Es decir, dicen ahora los que saben que ese resentimiento viene desde entonces, cuando María Amparo era colaboradora de Krill, uno de los principales operadores del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, si le rascamos un poquito, entendemos por dónde viene la situación. Y a veces nos damos cuenta que algunas asociaciones también se prestan al chayo. Digo, si a esas vamos. ¿O cómo la ven ustedes, queridos? Porque hay algunos, como el ejemplo que les leía en el libro de John Stichter, que los obligan a aceptar un dinero y no es que quieran. Hay algunos otros que los amenazan. Hay algunos otros que los desaparecen. Hay algunos otros que les dicen, pórtense bien.
hay de todo tipo. Por eso en México y en varias partes del mundo el periodismo es considerado una de las profesiones más difíciles, más complicadas, más peligrosas. ¿Por qué dije nombres, queridos míos? Pues los nombres los dije porque ahí están precisamente en la nota de SDP Noticias que Ernesto Villanueva, desde su artículo publicado en el portal de Carmen Aristegui, nos comparte y hace una defensa desde su verdad, desde la verdad. Y créanme que yo, al tener ya varios años colaborando en SDP Noticias, creo que me he dado cuenta de esta realidad. Y de repente me decían algunos, es que es el portal, es el Sendero de Peña, decían después. Yo creo que no, y les recuerdo, es un negocio, como cualquier otro negocio. Y si quien contrata publicidad, la va a contratar con la persona que más rating tenga. La publicidad lo que necesita es ser vista. No la vas a contratar con un periódico mediocre que no tenga tiraje o que no lo vea nadie. Así funciona y esos son negocios. Pero de ahí a que le achaquen a don Federico cuando ni siquiera tiene blog personal, que él recibe dinero, hay una diferencia muy muy grande y hacia dónde va nuestro periodismo. Porque como estuvieron mencionando muchos en estos días y en diferentes grupos y portales, muchos tienen el miedo de quedarse sin la protección de ese dinero que por abajo del agua, por debajo de la mesa o por favores que se hacían, muchos estaban recibiendo. Ese es el chisme del día de hoy, queridos. Lo dejamos para la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va a ir? Yo, como se los he dicho siempre, yo soy SDP Noticias. Ahí comencé a escribir, ahí sigo escribiendo y se me hace una forma muy burda de atacar a alguien por el simple hecho de un resentimiento, cuando yo en algún momento fui admiradora de la señora María Amparo cuando estaban en Canal 11, si bien recuerdo. Pero bueno, detrás vemos intenciones, no sabemos. Tengan una noche excelente. Muchas gracias por estar este pequeño instante aquí conmigo desde mi canal personal en Divagante. Ya saben que estoy como @deliha25 en Twitter, como @afdunam, que es nuestro nuevo portal. En mi fanpage como Divagante Delia25, en YouTube como Divagante y aquí en mi canal personal de Facebook como delia.truz. Hacer una noche excelente. Gracias a todos los que se reconectaron. Disculpen por no estarles contestando los saludos, pero hoy tenía que seguirme de largo con esta situación, porque sí es un tema penoso, difícil, complicado, pero el golpeteo abajo de la mesa creo que no se vale. Hay mejores técnicas y hay mejores formas de hacer las cosas. Cuando se es profesional no se necesitan los golpes bajos. Cuando tienes ganas de hacer las cosas bien, no se necesita recurrir a artimañas para desprestigiar a las personas. Porque cuando quieres desprestigiar a las personas a base de mentiras, recordemos que las mentiras tienen patas cortas. Tengan una excelente noche. Soy Delia Linares y ya saben que yo los amo porque me da la gana. Un beso enorme. Gracias por estar.